Yo creo que el mensaje que me encantaría compartir es, hay dos, el tema de la diversidad y la aceptación, y la segunda, que creo que también es un tema muy importante, es el hacer tribu, el hacer unión con la gente con la que convives y con la que compartes tu historia, porque creo que es algo que muchas veces dejamos de lado, no solamente en el tema de diversidad, creo que en general como sociedad nos hace falta ser como más unidos y contribuir a estar cerca de las personas, escucharlas y trabajar también desde diferentes perspectivas y también poder entender y escucharlos, que creo que eso es algo muy importante que nos hace falta socialmente y creo que a partir también de la pandemia nos ayudó en esta dinámica de poder escuchar a los demás. Totalmente. 100%. Ahora, Ujú, creo que el tema de la diversidad sexual es un tema que ha habido en los últimos años muchísima más información y a lo mejor aceptación social, pero habemos muchos que no entendemos bien ese término. ¿Qué ujú. significa para ti diversidad sexual? Yo creo que diversidad sexual somos todos, heterosexuales, bisexuales, lesbianas, gays, trans, porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes ideas y perspectivas de vida y creo que dentro de la diversidad más allá de eso, también hay una equidad y una igualdad de historias, ¿no? Y como seres humanos es importante incluirnos todos y independientemente de las etiquetas, que al final de cuentas las etiquetas siempre nos van a ayudar a visualizar y a presentar cuáles son los problemas sociales, también nos ayudan a entender que tenemos que integrarnos todos como sociedad. Es decir, la diversidad por ende de que existan las lesbianas, los bisexuales, los gays, los trans, pues también tienen que incluirse las personas heterosexuales, porque son parte de la diversidad, porque también ustedes tienen esta suma hacia los derechos, hacia la igualdad en el caso de las mujeres. A mí, por ejemplo, un tema que matrimonio gay, como muchos le dicen, pero pues el matrimonio gay, ¿cuál es la diferencia del matrimonio gay a un matrimonio? Ujú. Simplemente es lo mismo. O sea, el que te le pongan la etiqueta de matrimonio gay o matrimonio igualitario, justo es eso, ¿no? El visibilizarlo, el hacerlo claro, el hacerlo visible para los demás y que lo entiendan y desde ahí poderlo trabajar y empezar a asociar que el matrimonio gay es igual a matrimonio igualitario y que matrimonio igualitario es igual a un matrimonio cualquiera, porque no se exigen derechos más, simplemente se exigen los mismos derechos, las mismas oportunidades y respaldarnos como sociedad, porque eso es lo que nos integra como parte de un núcleo social que tenemos. De un todo. Me encanta. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya, no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. De un todo, exacto. Ahora, vamos a presentarnos rapidísimo, te vamos a presentar a ti. Bienvenidos todos Ok, a un episodio más de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger. Aquí está con nosotros nuestra queridísima y única Brana Weinstock. Let's Surrender es una plataforma de bienestar donde gran parte del trabajo que hacemos es platicar con personas increíbles, diversas, únicas, sobre pedacitos de su historia. Así que el día de hoy, Eric, te vamos a hacer la palabra para que te presentes, nos platiques brevemente quién eres y comenzamos. pues ¿quién soy? Es muy difícil, pero bueno, creo que pues me dedico a producir programas de radio, estar en la parte de producción. Me he dedicado también parte de mi historia
en los medios a entrevistar, entonces he tenido la fortuna de trabajar desde diferentes perspectivas y eso creo que es parte de lo que disfruto, ¿no? Los medios de comunicación, tanto escritos como de radio y de televisión por internet, los disfruto completamente. Dime una Pues cosa, me surge muchísimas la gracias. curiosidad, perdón. ¿Por qué la necesidad de comunicar? Porque muchas veces no ha habido como la oportunidad de ser claros con la información y siento que muchas veces los medios de comunicación necesitamos también aprender. Y un ejemplo que les puedo poner en temas de medios de comunicación LGBT, hace falta mucho. Yo cuando inicié pues fue un proceso bien complicado porque tuve que también reaprender a trabajar muchas cosas que también para mí, desde mi perspectiva, era como también ir de la mano con otras personas para poder tener herramientas de ayuda, porque creo que eso es básico en la vida social, el poder dentro de tus herramientas poder ayudar a los demás a tener como esta empatía y esta ayuda a los demás y siempre me gustó eso. De chiquito siempre disfrutaba ver programas de televisión y siempre quise, aunque en algún momento de mi vida me dediqué a estudiar otra cosa, pero creo que el destino y la vida siempre te llevan por el camino en el que siempre pensaste desde chiquito estar. Y eso me ayudó bastante a entender mucho de mí para poderlo transmitir en los medios de comunicación. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Eric, por darnos una horita de tu tiempo y por ponerte vulnerable con nosotros. Sabemos que no es fácil, lo valoramos muchísimo. Queremos empezar esta entrevista pues, un poco preguntándote en dónde empieza esta historia tuya con la diversidad sexual. Pues es difícil porque yo en aceptarme me costó muchísimo. Yo Pero empecé cuando, cuando me si empecé a hacemos aceptar, fast forward, ujú, cuando antes de la aceptación seguro hubo un caos. ujú. Yo ¿Cuándo creo empezó que el caos? así en mi proceso, creo que desde los 7 años sí tuve una atracción por personas de mi mismo sexo. Me costó mucho trabajo trabajarlo porque pues en mi historia, cuando tenía 7 años, pues de repente también no era como muy, no había tanta información, ¿no? Soy de 1987 cuando nací y fue un proceso en el que pues sí costaba trabajo, ¿no? Y a pesar de que vivía con mis hermanos y todo, y ver también la parte de la escuela donde lo que ahora le llamamos bullying le hacían otros compañeros, pues yo también como que en ese sentido me retraí mucho y decidí esconderme en otros aspectos, ¿no? Entonces yo me acercaba mucho a mi hermana a jugar fútbol porque pues era lo que como hombre tenemos que jugar, pero a mí me encantaba la música y si yo desde chiquito me hubieran dejado bailar, yo hubiera bailado desde chiquito, ¿no? Pero bueno, por este problema de no trabajarlo a lo mejor o no asumirlo desde temprana edad, pues me reprimí mucho, ¿no? Y fue hasta los 18 años que conocí a alguien, aunque es como muy chistoso también esa parte, porque justo era un comediante en la secundaria que me gustaba mucho, pero pues yo sabía que tenía novias, ¿no? Hasta que casualmente lo conocí y empezamos a salir pero no, o sea, todo fue como muy clandestino esa historia, hasta que como a los 19 20 años fue que justo me asumí y haciendo un balance, creo que la mejor forma de haberme aceptado fue cuando me agarró de la mano mi primer pareja, que estábamos en una zona, y me acuerdo muy bien porque fue un momento que detonó perfectamente en mí, de sentirme seguro, de sentir que estaba haciendo bien las cosas, que no tenía por qué ocultarme. Yo estaba justo en Insurgentes, cerca de Santa María la Ribera, en una zona que pues no es como muy común ver a personas de la comunidad agarradas de la mano, y cuando me agarró de la mano me sentí seguro y tranquilo. Y fue en ese momento en el que dije, claro, si me están agarrando la mano en una zona que a lo mejor me puedo sentir vulnerable, pero estoy con una persona que siento que me está protegiendo,
pues no tiene que pasar más allá de estar presentando lo que es mi vida, mi relación y que no tiene por qué afectarle a nadie. Ahora, Creo que ese fue el mejor momento. me encanta lo que dices y me encanta, usaste palabras muy específicas y quiero entrar un poco en este tema de algunas palabras que utilizaste. Uno es me acepté y otra es me asumí, ¿no? Y me gusta que Ujú, usas este vocabulario que está dirigido al yo, ¿no? No estamos hablando ujú, de, y le dije a los demás e hice para afuera, ¿no? Sino que me asumí. Entonces, ujú. me gustaría escuchar un poco sobre ese proceso también, ¿no? Porque parece que llegaste a un punto donde dijiste, bueno, ya me asumo y me acepto y me reconozco como una persona homosexual, ¿no? En ese momento. Entonces, Claro. ¿qué estaba pasando cuando no te estabas asumiendo? ¿Cuál era esa lucha interna? ¿Qué miedos había? ¿Por qué no lo habías hecho? ¿Qué pasaba? Pues los miedos creo que como cualquiera, ¿no? El que te corran de tu casa, el que no te acepte tu familia, el miedo a que tus amigos te dejen de hablar o que piensen que los vas a acosar o los vas a violentar en algún punto, creo que ese era como mi miedo, ¿no? Justo era una cosa muy bizarra que de repente pasa mucho con las personas cuando les dices, ¿no? Ay, pero no te vas a enamorar de mí. Y yo sí, pues no, o sea, que te diga que soy gay, no es como que te voy a tirar la onda a ti, ¿sabes? Es como de, pues me Es gustan muy otras personas. Cien por ciento. Y sabes qué, pensarlo un poco también desde la perspectiva de cualquiera, ¿no? O sea, si a mí me gustan los hombres, no todos los hombres que pasan por la calle me gustan, ¿no? O sea, no les Exacto. tiro el pedo a todos, ni me gustan todos, ni todos se me hacen atractivos. Exacto, justo. Entonces es como de, pues no es porque diga que me gusta los hombres, voy a ir tras todos, ¿no? O sea, tengo claro lo que quiero y siento que en ese proceso a mí me costó mucho eso, el miedo de no afrontarlo con mi familia. Y algo que me quedó muy claro cuando salí del closet, porque después de lo que les conté de mi primer pareja, a los 2 años yo decido salir del closet con mi familia. Y algo que me gustó mucho de mi hermano fue, perdón si en algún momento de chiquitos te insulté. Porque pues obviamente cuando eres niño, pues de repente te dicen, ay, no seas niña o no seas maricón y cosas por el estilo. Pero ya cuando a lo mejor lo asumes desde otra perspectiva y que también ya maduraste, ya trabajaste, ya estudiaste, también lo ves desde otro modo, ¿no? Y entonces cuando mi hermano justo me dijo eso, porque estábamos en circunstancias completamente diferentes, yo estaba en otro proceso, y no tengo por qué culparte de algo que no asumí antes, porque la decisión es primero mía. Y Claro. si yo no quise salir antes, fue porque tenía que atravesar por mil cosas antes de aceptarme. Y así le va a pasar a mi familia, ¿no? Que también a la familia le cuesta trabajo aceptar y en el proceso de aceptar de que tienen un hijo gay, pues también ellos tienen que pasar por un proceso y yo tengo que respetar su proceso para aceptar que tienen un hijo gay. Eso fue uno. Bueno, y en ese proceso fue como la aceptación. Creo que todo ese proceso de, de asumir que era homosexual sí tuvo que ver con mucho proceso de ver mucha información, ¿no? De ver series, de ver programas de televisión, que a mí particularmente, y mucha gente luego se ríe por lo que les digo, pero a mí me ayudó mucho ver series, ver Buffy la Cazavampiros, donde hay un personaje como Willow, que ella incluso no se asume abiertamente como lesbiana, pero sí un personaje muy bisexual, porque en la historia empieza teniendo un novio y luego tiene una novia. Este, a mí me ayudó mucho. Dawson's Creek también es otra serie que en la historia uno de los personajes centrales también abre su homosexualidad y ver esa interacción entre los amigos, la familia, que también hubo como un arranque ahí de su papá, se me quedó muy, muy grabado y eso también dije, claro, o sea, no es un proceso fácil, pero tengo que también yo aceptarlo y asumirlo porque no puedo vivir encerrado o viviendo en el closet como tradicionalmente se dice, por, por esconder cosas y dejar de ser feliz. Y yo lo que quiero es ser feliz y si en este proceso de ser feliz tengo que luchar, entre comillas, lo digo luchar, para que la gente lo pueda entender o lo pueda aceptar, pues lo voy a hacer.
y no tengo ningún problema. Me encanta. Creo que espérame, déjame acomodarme, pero creo que tengo yo muchas personas que amo con mi vida entera, muy cercanas a mí, que han tenido que salir del closet y que Ujú. salen del closet y todo el proceso es muy doloroso, muy, muy fuerte, muchos nervios, mucha ansiedad, muchos miedos, mucha incertidumbre. Es un proceso muy fuerte. Y constantemente he tenido esta plática con ellos de por qué existe el closet y por qué tienen que salir del closet, ¿sabes? O sea, ¿por qué si yo soy heterosexual Ujú. y llego a mi casa y le digo a mi familia, oigan, conozcan a mi nuevo saliente, y nadie me hace preguntas, como que de cierta manera, ¿por qué las personas que les gusta su mismo género tienen que sentarse a tener una conversación, a dar una explicación de, oye, me gusta el otro género, y no pueden llegar a su casa nada más a, oye, aquí está mi nueva pareja? Claro. Yo creo que Entonces, es un proceso bien complejo. Es decir, tradicionalmente como nos educaron o como educaron a nuestros papás, a nuestros abuelos, es como de, existe papá, mamá, existe novio, novia, existe en las novelas la novia y el novio, existen estas historias de amor, de cuentos de hadas, donde todo tiene que terminar en un beso feliz entre un hombre y una mujer, ¿sabes? Y creo que en este proceso así nos educaron y así lo vivieron nuestros papás y no tenemos por qué a lo mejor señalarlos de que hicieron mal. Simplemente fue una etapa de su vida en la que ellos lo vivieron así porque estaban educados así y yo también estuve educado a lo mejor en esas historias de cuentos de hadas y en estas novelas hermosas donde todo terminaba en un beso feliz, que cuando te lo ponen en el lado de un hombre con otro hombre, pues genera el ruido, ¿no? Y es donde dicen, ah, caray, aquí hay algo raro. Entonces creo que por eso empieza a salir esto de salir del closet, porque es hacerlo visible, es hacerlo claro y sobre todo lo que platicaba al principio, ¿no? Creo que el hacer evidente y el señalar las cosas con una etiqueta también ayuda a ser visible y eso ok. también te ayuda a romper barreras para entender muchas cosas. Y para mí el salir del closet no fue como de, ah, sí, claro, voy a salir para que sepan que soy gay. Simplemente fue para decirles a mi familia que tenía una relación, que estaba muy contenta con esa persona y que de ahí en adelante lo que pasara, si me iba a vivir con esa persona o no, pues era otra cosa, ¿no? Pero sí quería comentárselos para que también no hubiera como estos chismes, ¿no? Porque también de repente existe como estos mitos de, claro, es que es gay, le gusta la fiesta, le gustan las drogas, él está viviendo para el sexo, se va a morir de alguna enfermedad, que son creencias que vienen también de todos estos malos señalamientos sociales que había en ese entonces. Eh, en la sociedad, ¿no? Por muchas historias que vienen a raíz del VIH, que es que se empezó a estigmatizar también el tema del VIH de, claro, eres gay, entonces igual a tener VIH y terminar con el tema del SIDA, ¿no? Que Que también todavía es un sucede, tema que, ¿no? Que increíblemente todavía es una exacto, realidad. Claro. exacto, y lo peor de todo, todavía seguimos confundiendo a la persona que tiene VIH y a la persona que tiene SIDA, que son completamente Sí. términos de una enfermedad y son fases que mucha gente todavía piensa que ser sidoso es igual a VIH y es completamente diferente, pero que siguen casado mucha gente con esos temas. Entonces, sí es importante salir y para mí era como una tranquilidad con mi familia, porque siempre le he dicho, mi familia es lo más importante, independientemente si tenga pareja o no tenga pareja. Para mí mi familia era lo más importante y que si se enteraban por otra tercera persona o por algún familiar, creo que ahí es donde ya no está padre que alguien te saque del closet. Me encanta lo que dices y escucho dos temas que me gustaría escuchar tu perspectiva en esto. Y uno tiene, escucho en tu historia que está este proceso de me asumo, me acepto y después viene este proceso de me asumo, me acepto con mi familia, ¿no? O sea, como primero fue un proceso Ujú. personal para ti, después viene este proceso.
Y también escucho esta parte de el valor que trae esta, digamos, es un statement, ¿no? De verlo como un statement. O sea, yo estoy nombrando esta situación porque sé que conlleva y viene con muchos temas de justicia social que van que están Ujú, aunados a decidir aceptarse y decidir establecerse como una persona que no entra dentro heteronormativo, digamos, por así ujú, decirlo. O sea, no soy, ya sea que sea no binario o sea bisexual, homosexual, transexual, etcétera, cualquier tipo de cosa que no sea en esta narrativa heteronormativa con la que casi todos nosotros crecimos, es hacer un ujú, statement de decir, reconozco que esto también va a conllevar cierta lucha, para no llamarla que ujú. todos tenemos esa lucha, de justicia social. Exacto. Y justo creo que mi primer circunstancia social y de justicia fue la primera vez que sutilmente me discriminaron en una plaza, que fue en Reforma 222, que digo, es muy chistoso y absurdo que en Reforma 222, que está cerca de Zona Rosa, me quieran discriminar Sí. por venir agarrado de la mano de mi novio y darle un beso, que lleguen y si así te digan que no te puedes besar, y cuando les digo, bueno, pero ¿por qué no te puedes besar con una persona? ¿Dónde está el reglamento donde dice que no se pueden besar? Y se los cuestionamos. Es una cuestión de que somos dos parejas, somos dos hombres, y ellos me decían, no, es que por la cuestión familiar y moral de la plaza no se pueden besar nadie. Y le dije, a ver, allá abajo hay dos chavitos, una niña y un niño, besándose. ¿Les vas a decir que no se besen porque por la moral de la plaza no se puede besar nadie? Y me dijo, sí, ahorita les vamos a decir. Le dije, pues quiero ver que lo hagas para que pues entonces no sea una discriminación. Acto seguido lo hacen, pero los chavos empiezan a reír y dije, pues es que es obvio, o sea, la situación fue quererme discriminar porque venía agarrado de mi pareja, porque éramos dos hombres. Y era absurdo decirle también a otra pareja heterosexual que no se agarraran de la mano ni se besaran porque pues estaban en una plaza que tiene una moral, ¿no? Y de hecho hay un artículo sobre eso. Y de ahí creo que empecé yo a trabajar mucho los temas porque justo en ese entonces mi expareja trabajaba en medios de comunicación y trabaja mucho el tema de diversidad. Empezó a trabajar en una agencia que se llama Anodis, que es una agencia de noticias sobre diversidad sexual, que fue una de las primeras en Latinoamérica, donde se tocaban todos estos temas. Y de ahí empecé yo a trabajar también, a informarme, a entender mucho de los derechos, a ver también el activismo que había en México en relación hacia la justicia y a la equidad de los derechos hacia las personas, por el simple hecho de ser personas. Entonces, creo que de ahí yo también empecé a trabajar mucho esa información que dije, sí es importante empezarla a señalar y a informarlos en los diferentes medios y a través de eso fue que yo empecé a aprender y de ahí se desprendieron muchas situaciones que me ayudaron a mí a trabajar también en relación a mí y hacia mi entorno, tanto de amigos como de mi familia. Ay, me encanta. Creo que es muy interesante y muy importante lo que dices. Creo que no todos llegamos a este punto en donde queremos informarnos para ver cómo podemos exigir lo que nos corresponde, ¿no? Como que muchas Ujú, veces preferimos ya soltarle la mano a nuestra pareja y agarrársela 10 pasos después, con tal de como no tener esa confrontación o igual y no sé, hay muchas veces que hasta la respuesta del policía o la persona que te está llamando la atención, que a veces son civiles, es muy grosera y puede llegar a dolerte. Entonces se me hace padrísimo que tú tengas esta actitud de realmente confrontar y informarte y realmente querer empezar a como inspirar este cambio. gracias. Y creo que debe de ser en todos, ¿no? Al final del día, algo que me ponen como ejemplo en algún momento era de lo que pasa de repente cuando estás en el carro y te detienen porque pues hay gente que luego tiene prácticas sexuales en el carro y llegan los policías y te quieren detener, que en teoría no tienen por qué detenerte ni te tienen por qué multar, sea quien sea. Pero mucha gente pues da como por hecho que estás violando una ley, ¿no? Entonces, creo que el ver también ese tipo de cosas hace que también
uno como persona también nos tenemos que informar para no ser violentados, seas mujer, seas hombre, seas una persona trans, seas una persona bisexual. Creo que el informarnos de cuáles son nuestros derechos nos ayuda bastante a trabajarlo como sociedad y a no replicar también las injusticias y el chantaje y toda esta parte donde la policía injustamente pues nos soborna, ¿no? Y muchas veces es el señalamiento que, por ejemplo, a ustedes como mujeres, el que les digan, no se deben de poner minifalda porque provocan cosas, es lo mismo que nos pasa a los gays de repente cuando dicen, es que no seas tan afeminado porque si no te van a golpear. Y tú, pues si así soy y pues es una característica mía, pues no puedo hacer nada, tampoco puedo Correcto. ocultar algo porque a la otra persona tiene un problema y él es el que debería de trabajar, no yo tengo que trabajar algo que no es ni siquiera una situación de un problema. El problema es la persona que tiene estas situaciones de no aceptación. Claro. Ahora, Totalmente. me surge una duda, o no más bien la duda, pero me gustaría entrar a este tema que mencionaste, escucho que estás diciendo, el informarme sobre la justicia social, el informarme sobre las causas de diversidad, el informarme sobre mis derechos, me ayudó a empoderarme a mí y a poder expandir, digamos, esta parte de conciencia en las personas alrededor de mí, ¿no? Ujú. Entonces, como a mí, a Brana, nos encanta hablar de los cambios internos, ¿qué cambios notaste en ti o has notado en ti de poder utilizar esta información como un recurso para empoderarte, ¿no? Y empoderar a las personas de tu alrededor. Claro, creo que la primera situación que abrió mucho este tema del empoderamiento fue por ahí del 2009. Justo el grupo en el que yo estaba con amigos empezaron a ver mucho en ese entonces crímenes de odio. Entonces, pues uno lo ve lejano, uno dice, ay, pues ni a mí me está pasando, ni a mis amigos les está pasando, entonces pues lo dejas como ir y dices, ah, bueno, son crímenes que pues le pasa a gente muy lejana, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver en tu grupo social que al amigo del amigo lo matan por ser homosexual y un mes después al amigo del amigo le matan a un amigo por ser homosexual y luego a tu amigo le matan a su roomie por ser homosexual en su casa, es donde dices, creo que hay que trabajar en temas importantes y es donde ahí yo con este grupo de amigos hicimos un proyecto que se llama Aguas con tu Liga, un proyecto en el que no, en el proceso de informar a la gente de nadie tiene por qué matarte, nadie tiene por qué señalarte, no te debes de sentir culpable por lo que por lo que viviste, por alguna violencia que viviste, no tienes por qué sentirte mal, fue donde yo empecé a trabajar mucho esa parte. Y justo con la campaña Aguas con tu ligue, era hacer recomendaciones sin el afán de no ligues, no te vayas con gente desconocida. Era como de, ok, si vas a ligar, sigue las siguientes recomendaciones. Que tus amigos conozcan a tu ligue, tómate una foto con tu ligue y compártesela a tu amigo, a tu grupo de amigos más cercano, preséntaselos a tus amigos, diles dónde vas a estar a tus amigos. Entonces, todas estas herramientas era como de, claro, si uno se protege y protege a los demás, nos va a servir mucho para seguir exigiendo y seguir trabajando los derechos, porque justo el manual que hicimos de Aguas con tu Ligue salió de derechos humanos, lo tenían ahí enlatado, nunca publicaron y si lo llegaron a publicar fue una publicación que pasó sin pena ni gloria. Y cuando hicimos esta campaña empezamos a hacer ruido con los medios de comunicación, incluso hay un video ahí, si lo pueden buscar desde Gallola o gente que trabajó con Horacio Villalobos, hicieron una cápsula con las recomendaciones y decíamos en esta parte de no por ser una persona grande y quieras ligar, te tienen que matar, no por ser un chavito, te tienen que violentar. Y sí tiene el derecho el gobierno de protegerte. Entonces, a raíz de toda esta historias que yo viví con amigos cercanos, unos lejanos, de sus experiencias de gente que las mataron, fue donde dije, pues sí, hay que seguir informando. Y fue una red que nos ayudó mucho porque empezamos a conocer historias tanto de gente famosa como de gente que a lo mejor en su núcleo tan pequeño, pues se sentían violentados y no sabían cómo trabajarlo. Entonces, el
el que hacerlo tan visible, también eso te ayuda mucho a que la gente le pueda llegar la información y tú digas, claro, si yo me protejo, protejo a los demás. Y es una responsabilidad básica que todos deberíamos de tener. Y no solamente en este sentido, también en la cuestión de salud, ¿no? El que si vas a tener una práctica sexual con alguien, el primer responsable de ti eres tú. No puedes responsabilizar a la otra persona de lo que te pase por creer o confiar en esa persona. Simplemente es tú, protégete y si la otra persona tiene lo que tenga, es responsabilidad de él. Tú asume tu responsabilidad de lo que te pase. Me encantan todos estos puntos, pero creo que hay algo en específico que puedo conectar de lo que dijiste ahorita a lo que dijiste en medio, lo que yo les deseo toda la hora. Creo que hay algo muy importante dentro de la humanidad en general, que es la conexión y la separación. Yo creo que la separación es la ilusión más grande que existe en el mundo, ¿no? Entonces, si yo soy esa persona que cree que tengo información valiosa para protegerme a mí y ya, no estoy siendo un buen soldado en el ejército, ¿no? Tengo que compartirlo con los demás. Si yo creo que ser gay, lesbiana, lo que tú quieras, es ellos y yo, una persona que también existo y tengo una vida sexual, no soy parte de eso, pues tampoco estoy siendo un buen soldado. Si creo que solo matan a las mujeres porque no me informo de que también matan a gays, a lesbianas, a todo tipo de gentes, entonces también estoy siendo ignorante. Y eso es algo que me ha brincado mucho a lo largo de toda esta conversación. Ujú. Creo que es interesante porque, por ejemplo, con la campaña de Aguas con tu Liga, a lo mejor pensaban mucho que era para la comunidad LGBT, pero si tú lo aterrizas a tu comunidad o a tu grupo, también como mujeres lo pueden hacer. El que si te Correcto. va, Por si te- alguien te supuesto. Lo está estaba, ligando, y justo lo estaba pensando, ¿no? O sea, Estás estabas pensando. diciendo las cosas que estabas diciendo y yo estaba diciendo, puta, como que creo que eso es algo que deberíamos de compartirle a todo el mundo, como ideas de cosas que Justo. puedes hacer para cuidarte como ser humano, ¿no? Y ahora también, regresando al tema de la unión y la separación, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema que tocaste ahorita tan importante de, para poderme sentir seguro, tengo que cuidarme a mí, pero también tengo que cuidar a los demás. Y suena como ese tema de solidaridad, ¿no? O sea, así podemos ujú. crear una sociedad segura. ¿Te sientes seguro hoy en día? Hoy en día, sí. Afortunadamente, creo que después de la discriminación que viví hace muchos años, nunca más la volví a vivir, nunca más sentí como esa exclusión con algún grupo, porque siempre he ido como tranquilo y nunca he sido como de, ay, me da miedo que digan que piensen que soy gay o en este grupo mejor no lo digo. Simplemente quien se entere o quien vea quién soy, pues adelante y ya no es bronca mía si se sienten incómodos. La incomodidad tiene que ver con algo que tú no has arreglado en ti y esa es cosa tuya. Yo no te estoy ni incomodando para agredirte ni nada. Si tú tienes un problema ahí no resuelto, pues trabájalo. Y creo que en ese sentido, hoy por hoy, yo me siento tranquilo y seguro. No sé en los demás estados cómo vivan, porque obviamente desde la parte de la Ciudad de México, pues sí, tenemos muchos derechos, estamos con el matrimonio igualitario, con la sociedad de convivencia, con cuestiones también de seguridad, de salud, porque también tenemos clínicas. También en la parte de poder, con el vínculo de las parejas, a lo mejor comprar un departamento, todo ese tipo de cosas, creo que ha ayudado. No sé si en otros estados, pues sí, hay una lucha que también tenemos que hacerlo visible y que lamentablemente se sigue viviendo, ¿no? Porque no en todos los estados dejan claro cuándo es un crimen de odio por pertenecer a la comunidad y creo que es importante señalarlo, ¿no? Todavía hay medios de comunicación que siguen reproduciendo sus criterios muy de los 80, muy de los 70 de el hombre vestido de mujer fue matado. Cuando, pues, si estás viendo que es una mujer trans, pues pon que es una mujer trans. No tienes por qué poner el hombre vestido de mujer lo mataron.
o el que parece hombre pero es mujer que la golpearon. No, o sea, hay términos y en los medios de comunicación también debemos de trabajar eso y aún nos falta, ¿eh? Hay muchos medios que siguen teniendo este problema de decir preferencia sexual y tú, pues no, es que yo prefiera ser gay o que prefiera ser bisexual o prefiera ser Sí. trans, es una orientación sexual, ¿sabes? Desde esas cosas básicas creo que es donde tenemos que trabajar y uno tiene que aprender también a verlo, ¿no? Y ser crítico de decir, todavía nos hace falta como medios de comunicación tradicionales romper esas barreras, porque claro, en las notas todavía sigue siendo el cantante que salió del closet, el cantante que dijo que es gay. Neta, eso es una nota, tiene que Sí, ser tan gran importante. chisme. Oye, Eric, me surge la duda porque creo que es un tema que ese sí, todos nos podemos identificar, ya sea la orientación sexual, género, lo que sea que traigamos encima. Que tiene que ver, cuando me hice Ujú, la pregunta de si tú te sientes seguro, hiciste un énfasis muy claro en yo no soy el que tiene el problema, ¿no? Y creo que todos en esta vida, con, ya sea que sea alguna identidad que carguemos que es una minoría o está en peligro, o ya, o sea, alguna otra cosa que traemos en nuestra vida que nos causa este tipo de inseguridad porque pensamos o sabemos que le causa incomodidad a los otros. Y cargamos con eso, ¿no? En nuestra vida. ujú, Como bien dices, cuando eras pequeño, pues no bailaba porque finalmente no lo estás haciendo por ti, ¿no? Es ese miedo a causarle incomodidad a los demás y nosotros cargamos con esa responsabilidad. No voy a ujú, decir esta situación porque no vaya a ser que el otro se ofenda o que el otro se enoje o que el otro no lo entienda, ¿no? Y llegar a este momento donde tú estás diciendo, bueno, pues yo soy quien soy y si a ti te molesta, pues tu problema, mi hermano. Es un proceso, ¿no? No nos ujú. despertamos un día y decimos, bueno, ya no me importa si al de al lado no le importa, si al de al lado le importa o no le importa mi orientación sexual o mi género o de qué color soy o lo que sea de mi persona, ¿no? Ujú. ¿Cómo llegaste de A a B? Pues creo que informándome, yo creo que, y creo que actualmente con el proyecto que estamos en Radio 13, hay personas mucho, en el caso de Cábala, en el caso de otro programa que se llama Sinvergüenza, creo que he aprendido también a ver esos espejos, ¿no? Que muchas veces, pues todos somos espejos de los demás y en algún momento cuando algo te incomoda es por alguna razón. Y cuando yo lo viví, pues sí, a lo mejor fue un proceso que ahorita con la entrevista parece como que me salté de un año al otro, ¿no? Y ya fue como magia, pero no, o sea, sí fueron procesos en los que cuando yo salí del closet con mi familia fue un proceso en el que me costó mucho trabajo porque, pues sí, mi hermano me aceptó, mi papá me aceptó, pero mi mamá no. Y en el caso de mi mamá fue un proceso en el que justo cuando termino mi relación, ella se acerca a mí y platica conmigo y me dice, bueno, ¿qué tienes? Le dije, no, pues pasa esto. Y ya me dijo, bueno, pues aquí me tienes. Y creo que ahí es donde también dije, claro, si mi mamá también pasó su proceso de aceptación y hasta ahorita lo toca conmigo, eso me tranquilizó también, porque dije, bueno, el trabajo solito se va acomodando para ir sintiéndome tranquilo de que mi familia ya me aceptó y eso me da paz. La segunda parte creo que también tuvo que ver con mucho con mis amigos. Los amigos con los que yo estuve siempre, todos me aceptaron. Tengo mi mejor amiga, bueno, hoy es mi amigo de la guardería. Pues curioso, ¿no? Mi mejor amiga de la guardería hasta la secundaria, pues la conocí como una mujer. Después de que yo termino la carrera, me entero que hizo su transición a hombre y también dije, qué importante es tenernos como en estos apoyos, porque también ayudó a que otra persona también tuviera este ajuste o este lado de sentirse libre y ser quien es. Y cuando ves todas esas situaciones de amigos, de convivir con más gente, creo que es donde dices, ahí es donde yo ya empiezo a ver mi transformación y mi aceptación de decir, yo estoy tranquilo conmigo, yo no le estoy haciendo daño a nadie y simplemente disfruto mucho el poderlo informar y comunicarlo. Y justo una de las cosas que me marcaron bastante fue una vez que fui con,
a unas conferencias en San Luis Potosí, donde yo hablé de un tema de jóvenes en temas de diversidad sexual, y en la última ponencia era un abogado que iba a hablar sobre derechos trans. Entonces él me dice, tengo miedo, lo platica con las personas que lo organizaron, que era de la UNAM, y él dijo, pues tengo miedo de salir solo, pues ayúdenme. Entonces le hablaron a un compañero y me hablaron a mí para interactuar en esa ponencia, y pues lo platicamos, y justo cuando se acerca una mamá con su hija y le dice, oye, yo quiero que me asesoren con este tema de, pues quiero a mi hija, pero sé que es lesbiana, pero no sé cómo trabajarlo, y ver que has replicado cosas para ayudar a otra persona, dices, creo que estás haciendo tu trabajo bien, y eso también me da tranquilidad, porque dije, justo es lo que yo quería hacer, que con las herramientas que yo tuve, poderle llegar a una persona y pedir ayuda y decir, quiero a mi hija y la quiero apoyar, pero no sé cómo, para mí fue como decir, me siento tranquilo y estoy a gusto con lo que estoy haciendo y con quién soy. Y si el problema es de la otra persona, pues que lo arreglen. Ya hubo una mamá que se acercó para aprender y también a deconstruir tradicionalmente cosas que le enseñaron en su familia para el bien de su hija. Creo que eso es lo más valioso. Totalmente. Me surge una duda. A lo largo de todo este proceso del cual llevamos hablando casi una hora, ¿qué herramientas o qué acompañamiento o quién ha sido tu tribu a lo largo de todo este proceso? Uy, han sido varios. Yo creo que el primero fue mi primer novio que tuve porque me ayudó mucho. Que él también me ayudara a acompañarlo a conferencias de prensa, a conocer activistas, a conocer gente que vivió discriminación, a hacer notas sobre eso, me ayudó mucho y me hizo entender bastante la situación que vivía México. Después de ahí, el grupo con el que hicimos lo de Aguas con tu Liga me ayudó bastante porque también aprendí mucho a no sentirme culpable de las cosas, justo por esto de por ligar me tienen que matar o por ser quien soy me tienen que matar. No, al contrario, debe de haber otras cosas ahí para poderlas trabajar y protegernos en comunidad. Y ese grupo también fue muy importante. Luego tuve otro grupo que se juntaron entre estas dinámicas que tienes en los antros de conocer amigos y hacer amistades, que cada uno te va contando su historia en relación a cómo salieron del cruce con su familia, en cómo lo vivieron o en el proceso en el que estaban con nosotros, también empezaron a salir del closet con su familia, pues me ayudó también a fortalecer muchas cosas. Entonces, han sido diferentes etapas en las que yo he podido ir valorando y aprendiendo mucho de las demás personas y también darme esa tranquilidad de decir, pues voy bien, me gusta poder ayudar a otras personas si lo necesitan, porque creo que a mí eso me ha servido, ¿no? El tener gente en mi vida que me ha ayudado ha sido importante. A mí particularmente, y siempre, y lo platico ahora con mi pareja actual, le digo, a mí los psicólogos nunca me funcionaron. No sé si tuve mala suerte con los psicólogos, no sé si yo no macho con un psicólogo. Las herramientas que ellos me dieron no siempre me fueron las mejores para mí, pero el poderlas platicar con él, que él sí toma terapia, y luego platicarlo con él, me ayuda, porque entonces digo, claro, si él lo ve desde esta perspectiva y yo la veo desde esta perspectiva y podemos como retroalimentarnos dentro de nuestro núcleo, eso es válido. Y justo mi hermano es psicólogo, entonces es como, digo, no ¿Sabes entiendo qué, por qué Eric? no me Acabas de darle funcionan al las demás. clavo a un tema extremadamente importante con el que empezamos y creo que vamos a terminar, que tiene que ver con la palabra diversidad. Diversidad no significa equidad, diversidad no significa igualdad, diversidad significa heterogeneidad, ¿no? Entonces, Ujú. entremos a este tema que a mí, Abrana, nos encanta, que tiene que ver con celebrar las diferencias, celebrar la diversidad, ¿no? Y el poder
el poder que hay, que lo dijiste en algo tan sencillo como estoy con una pareja, a mí me caga el psicólogo, a él le encanta el psicólogo, pero podemos reconocer el valor que hay en la diferencia de tener ese intercambio de opiniones, de educación, de perspectivas, de experiencias, y reconocemos el valor que hay ahí. Eso es lo que yo creo de lo que se trata la diversidad al final del día, ¿no? Poder celebrar y tener esa conversación y ese diálogo donde hay diferencias, donde no todos somos iguales, porque si fuéramos todos iguales, no, o sea, ¿qué hacemos? Sí, no funciona. Al final del día creo que el ser diferentes siempre nos va a ayudar y siempre nos va a servir de herramientas para descubrir nuevas cosas. Creo que el dejar de aprender no funciona en la sociedad. Creo que constantemente tenemos que aprender, constantemente tenemos que reinventarnos, constantemente tenemos que deconstruirnos para ir rompiendo esquemas. Y a lo mejor ahorita estoy en una etapa en la que pues mi terapia o mi sesión terapéutica es con mi pareja, pero justo eso, y vuelvo al punto en el que yo les decía, por ejemplo, la campaña de Aguas con tu ligue, ¿no? El que a lo mejor lo veían como una cuestión para solamente gays, pues no, al final del día también es para una herramienta tanto para hombres heterosexuales, como para mujeres, como para mujeres trans, para hombre trans, porque todos somos vulnerables en cualquier circunstancia y porque pues la sociedad, hay gente enferma o dañada o mala y no es nuestra culpa. Simplemente tenemos que aprender a cuidarnos y en este tema de diversidad creo que vuelvo al punto, el poner etiquetas para identificar y poderlo transformar a hacerlo en un tema de inclusión hacia todos los segmentos ayuda bastante. Lo del tema del matrimonio igualitario era un claro ejemplo, ¿no? El que antes los medios de comunicación le ponían como matrimonio gay, pero pues no, el matrimonio gay es el mismo matrimonio que el de un heterosexual. No estamos exigiendo nada. La adopción gay, pues no, es una adopción de una persona que queremos. Simplemente los roles familiares cambian y eso pasa hasta con las mamás solteras, ¿no? La mamá soltera cuida a su hija y no por eso es menos o no por eso lo tenemos que señalar, estigmatizar de que es una mamá soltera, es una mamá, punto. Y en las familias diversas también existen eso, ¿no? Hay familias diversas y no me refiero a hombre con hombre, mujer con mujer. Hay familias diversas hasta en papá, mamá, mamá, abuelita, papá, abuelito o papá o mamá. Y esas son las familias diversas. Ese es un claro ejemplo de diversidad. No tenemos por qué como solamente decir, ah, es que diversidad es solamente para los homosexuales, para las lesbianas, para los trans. No, la diversidad abarca también en estos rangos familiares, porque todos tenemos y venimos de diferentes familias, ¿no? Hay familias que se van construyendo a raíz de un divorcio y crean otros tipo de familia. Y esa es otra familia. Y creo que ese es un claro ejemplo de poder trabajar también dentro de la diversidad que existe en la sociedad, ¿no? Y así como existe el color negro, existe el color blanco, ¿no? Y existe el color verde, ¿no? El tener todo este abanico de colores ayuda. Y creo que es un claro ejemplo que lo asocio hasta con la bandera, ¿no? Este abanico tan amplio de colores que se incluyen también en los heterosexuales y que debemos de hacerlo así, de si hay una mamá soltera, pues es una mamá simplemente y tiene el mismo valor que el que tenga un hijo con una mamá y un papá. Y hay que aplaudirle a las dos partes porque el Todos, tener un hijo no es fácil. 100%. Totalmente. ¿Cómo crees, Eric, que podemos empezar como sociedad a practicar la aceptación de la diversidad? Hablándolo, el hacerlo, eh, ponerle el nombre que es, existe, y eso va Connotaciones. desde la educación, o sea, ahora creo que es un tema que siempre sale a relucir cada año en el ciclo escolar que arrancan las escuelas, ¿no? El de por qué la escuela tiene que educar a mi hijo en la sexualidad cuando me tiene a mí. Pero si tu papá no educas a tu hijo y no le quieres hablar de un pene, de una vagina, de una enfermedad venérea, de un condón o de herramientas para no embarazarte, pues, ¿quién lo va a hacer? Creo que si una escuela tuviera la libertad
de educar también a los hijos, a los alumnos, en este caso, de decirles, existen las parejas heterosexuales, existen las parejas homosexuales, existe la adopción homoparental, existe la adopción tradicional, y todos este tipo de temas, hacerlos visibles desde chicos, creo que lo hace más natural. Y vuelvo al punto y a la herramienta de las series, ¿no? A mí el ver series como Buffy o Dawson's Creek, que lo hacían de una manera tan normal, el tema de la diversidad, sin ponerle el título así de, hoy en el capítulo, una lesbiana, ¿sabes? Pues no, era No, un y sabes capítulo que donde de estás, repente lo descubres. sabes que estás mencionando que creo que es muy importante recordarnos es eso, empezar a poner atención un poco a nuestro alrededor, como la cultura pop, digamos, la cultura popular también tiene un efecto grandísimo en todos, en todos los conceptos que tenemos de la sociedad, ¿no? Entonces, pues empezar a buscar dónde están esas diferencias o esas similitudes. Y lo más importante que creo que me llevo y nos llevamos es, pues, tener esas conversaciones, ¿no? Hablarlo. Exacto. Si no sabemos preguntar, si tenemos dudas, educar, si queremos decir algo, decirlo y ser claros, ¿no? Como bien dices, decirlo, no darle, no caminar alrededor del pozo, no que aventarnos al pozo todos juntos. Claro, no, y también creo que lo importante es tener el error y tropezarnos y caernos, porque también de las caídas se aprenden. Uno luego dice, ojalá no me hubiera topado con esta persona en mi vida, pero algo tuve que aprender de esa persona y Mm. algo me dejó y una enseñanza me dejó. No podemos decir y no podemos negar de los aprendizajes de la gente que nos rodean, porque estamos negando también nuestra historia. Y parte de nuestra historia creo que tiene que ver con la gente que nos está rodeando. Y eso nos enseña a ser quien somos actualmente y que hoy en el presente tengo gente a mi alrededor que me retroalimenta constantemente, que a lo mejor hace años no pasaba y en 10 años no sé quiénes vayan a estar en mi vida, pero debo de estar agradecido con la gente que estuve en los mejores y en los peores momentos, los que me hicieron llorar, los que me hicieron sentir mal, los que me dieron felicidad, pero que a lo mejor hoy en día no están, pero siempre ser agradecido con eso, ¿no? Porque al final del día son parte de lo que soy hoy y a lo mejor hay una persona que diga, no hubiera querido que estuviera en mi vida, pero me dejó algo y estoy agradecido con lo que me dejó. Me encanta, qué importante. Pues Es, muchísimas gracias, Eric, por estar aquí el día de hoy, por dejarnos pensando tanto, por educarnos, por darnos información que nos va a ayudar a todos a crecer y a aceptar un poco más la diversidad. Queremos preguntarte, ¿qué es salud mental para ti? ¿Qué es salud mental para mí? Uy, ay, es muy complejo porque la salud mental tiene que ver con la tranquilidad con la que estás en el día a día. El que tú estés bien contigo tiene que ver con mucho con la salud mental, porque todos tenemos altas y bajas y siempre el poder aprender del entorno en el que estás y darle ese giro a todo te ayuda bastante. A mí particularmente, y suena hasta chistoso, ¿no? Pero la música me sigue enseñando mucho y sigo aprendiendo mucho porque me da una tranquilidad que también me enseña a ver desde otra perspectiva las letras y la valoración de la música, porque pues hoy en día también existe esa parte, ¿no? El que en la letra existan temas sobre el racismo, sobre la comunidad LGBT, sobre política, también te ayuda mucho a estar tranquilo contigo y a dialogar contigo mismo. Y creo que el darte por lo menos 5 minutos a ti solito y estar tranquilo contigo y meditar de lo que hiciste contigo en un día, te ayuda bastante para tener una salud mental. Me encanta, me encanta lo que acabas de decir, regalarte 5 minutos al día, canasta básica para tener una salud mental un poco más. Y también creo que, y algo que ahorita quería mencionar, también, si tienes a una persona ahí al lado para sacar toda la basura que tengas adentro, aprovéchala y tenla. Para que solamente dile, escúchame. A lo mejor dirás que estoy siendo demasiado repetitivo o aburrido,
pero con que alguien te escuche y te dé esos 5 minutos para poder tirar toda esa basura, te ayuda también, te da mucha tranquilidad y siempre es algo que necesitamos. Insisto, el tener a una persona al lado, tener un grupo que te pueda escuchar más allá de juzgarte y señalarte, te va a ayudar mucho a tener una salud mental tranquila. Absolutamente. Pues Muchísimas muchísimas gracias, Eri, por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti, escucha, por llegar hasta este momento de la plática. Esperamos que la hayas disfrutado tanto como la disfrutamos Natalia y yo. Cualquier duda, pregunta, quieren un link para algún artículo que mencionó Eric, por favor mándenos un DM. Nuestro inbox está abierto para todos ustedes. Les mandamos muchísimo amor. gracias. Bye.